Hola, profe. Hola, Marjorie. Profesor, le quiero hacer una pregunta, ya que estamos solos. Ya, Mira, mis compañeros tenían una duda con respecto al trabajo, al informe. Yo, ya, según las instrucciones, o sea, mi interpretación es que el informe se basa básicamente en desarrollar el tema de las cláusulas y obviamente también generar la cláusula según corresponda. El tema es que, según mis compañeros, se debe realizar o redactar un contrato. Yo eso no lo vi en las instrucciones, pero por eso le no, pregunto. no, 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 no hay que hacer un contrato porque el contrato ya está. Lo de ese contrato, usted tiene que desprender los elementos del contrato, Ya, súper, sí, eso entendí yo. utilización de las partes, la cosa, si faltaba rellenar, por ejemplo, la cosa que va a ser objeto de la venta, poner Ya. el precio y obviamente a qué se obliga, la fecha, fórmula, etcétera. Ya, pero entonces significa que igual ese contrato se debe como adjuntar al informe. O sea, yo tengo el contrato, lo que me interesa es que ustedes lo desglosen. En pocas palabras, las partes, las cosas, el precio, las obligaciones, Ya, ya. Entonces, eso. ya, entonces, Y, contrato en y lo, sí, y lo- y lo- ojo, vaya, pero escúcheme. Y lo único que ya, importa es que también, aparte de eso, que es la parte A, la parte B, es que ustedes se incorporen si el contrato tiene cláusulas de, ¿cómo les podría decir? Pues de confidencialidad, de cláusula penal, o otras cláusulas que se le ocurran, por ejemplo, para establecer, traspasar el riesgo, para que el vendedor se haga responsable en caso fortuito. Y esas son las cláusulas que tienen que incorporarles, esa es la idea. ya, ya entiendo. Sí, es que estaba esa duda con respecto a si se tenía que incluir ese contrato o un contrato, pero claro, las instrucciones para mí era realizar un informe con respecto a las cláusulas. Entonces, y bueno, y lo otro también que solicitaba, pero no así como redactar un contrato, sino que No, como ir detallando, desarrollando y detallando de qué se trataba cada o una sea, y también redactar una cláusula. sí. Ya, súper, ya, profe, gracias. Esperando, estoy. Ay, sorry. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Se podrá compartir el link? Porque estoy tratando de Sí, buscarlo eso y no me aparece. eso estoy justamente haciendo. Lo que pasa es que está como, al principio me demoré porque Banner no me dejaba ingresar y después cuando logré ingresar no tenía cámara, entonces tuve que volver a cerrar, a salir y, ¿cómo se llama? A reiniciar el computador. Y ahora me aparece la cámara. Y el tema es Ah, que ya. mi computador está totalmente lento. No se preocupe que ha sido problema de Teams también, desde ayer. No, sí me imagino. Aló. Estoy tratando de justamente entrar al WhatsApp por computador y no me deja entrar. Está como todo, el reiniciar el computador fue como puso todo en espera, así como lento. Bueno, como me estaba preguntando Marjorie sobre el trabajo, no es redactar un contrato mercantil por si acaso de compraventa mercantil. La idea justamente es que el contrato que yo les di con instrucciones, pucha, no me logra abrir esta cuestión del dolor de cabeza esta cuestión.
Ahí, parece que ahí está comenzando a reaccionar. Ya lo mandé yo, profe, lo mandé yo. Ah, ya. No, a mí no, sinceramente no me abre, tendría que verlo en el celular, pero no puedo cargar el link. Qué horror. Voy a tener que mandar este, a revisar. Ya. Aprovechando que se están todos incorporando, me imagino que están todos los delegados, está el dealer que está ahí, veo por ahí algunas personas. Ya. Vamos a ver compraventa mercantil el día de hoy. Una lámina corta donde están los elementos principales, para que ustedes tengan la base, obviamente, de lo que es la compraventa mercantil. Yo ya me imagino que igual lo han leído, lo han estudiado y todo el tema correspondiente a lo que es la compraventa mercantil. Ahora, la idea es que el próximo martes, ya como es previo más encima a un feriado, y aprovechando justamente el correo recibido por la facultad, porque tenemos la situación, por ejemplo, de la Sonia, obviamente no voy a hacerla concurrir a la universidad para rendir una prueba si a mí la universidad me da en cierta medida las facultades para hacer una cosa mucho más dinámica como es esto, que es hacerles trabajar e imbuirse en un contrato que ustedes ya lo conocen con la compraventa en materia civil, ¿ya? Pero está regulado también en el Código de Comercio en los artículos 140 siguientes, por ahí estamos más o menos 142, 43 del Código de Comercio, por si acaso. 140, sí, si no me falla la memoria. ¿Ya? Ahora, yo no soy mucho de números de artículos, soy más de geografía de código, por si acaso. Entonces, la idea, justamente, yo les mandé un contrato de compra-venta que no necesariamente está completo. Entonces, ustedes, con su trabajo autónomo, su investigación, tienen que determinar todos los elementos propios del contrato de compra-venta. ¿Ya? Los elementos son los más simples, en el sentido que es la indicación de las partes, o sea, el comprador y el vendedor y el comprador, la cosa que va a ser vendida, en materia comercial puede ser obviamente mueble, inmueble, corporal, incorporal, y obviamente el precio. Pero también hay otras estipulaciones que se establecen justamente en el tema de la compraventa mercantil, que es la fecha de pago, la fecha de entrega, y obviamente, como hemos conversado en las clases, el tema puntual, cuando uno, por ejemplo, compra, que exporta y obviamente importa o exporta, hagamos el ejercicio de la importación. Yo traigo un producto del extranjero y obviamente lo estoy comprando en el extranjero, y eso es una compraventa mercantil. Ahora, ¿qué elementos son importantes de la compraventa mercantil en términos simples? ¿De qué tengo que preocuparme? Obviamente, de la primer punto, la garantía de que me llegue el producto a mi casa o a mi bodega, si estoy comprando mercaderías para después venderla, ¿ya? Entonces, hay una serie de obligaciones que son justamente que va dentro del precio, generalmente cuando se llama el precio CIF, que es justamente cuando yo importo, negocio con el vendedor de China, que todo el mundo compra en China, y eventualmente me dice un precio, pero ese precio solamente me dice que es el transporte de su bodega hacia el puerto. Con otro precio mayor es del transporte de la bodega al puerto, del puerto cargar al buque. Y ahí obviamente te dice, bueno, y usted negocie el flete, en pocas palabras, el transporte marítimo. ¿Ya? Termino la idea, Sebastián, y te doy la palabra. Después, obviamente, al llegar a puerto y todos los temas de desaduanamiento que uno por regla general se los deja a su agente de aduana, que es lo mejor en la práctica, por si acaso, ya más allá de lo teórico que estamos hablando, lo más conveniente es justamente es tener un agente de aduana, después de hecho el negocio, tener un agente de aduana que se encarga de internar la mercadería y todos los temas de desaduanamiento, que es pagar obviamente los impuestos, los aranceles correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene la segunda parte, pero la última parte, que es justamente desde la aduana a su bodega, ¿ya? Y ese proceso, en términos simples, es lo mismo cuando usted hace una compra, que a comprar en Internet, por ejemplo, en Amazon, o comprar en Shein, comprar en Temu, Alibaba, acá ellos tienen convenios o contratos con distribuidoras internas, que obviamente los productos ya están en Chile, que es por ejemplo Mercado Libre, y obviamente Mercado Libre arrienda sus bodegas para que los productos lleguen y ellos se encargan de la distribución, ¿ya? Y obviamente tienen todo un proceso interno
para justamente las mercaderías ingresen, haya el proceso de desaduanamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, esa es la operatoria, pero y en la práctica, la compraventa mercantil se ocurre todos los días. Lo que pasa es que no necesariamente se hace el famoso contrato. Entonces, puede que usted, su cliente, tenga un tema muy importante, comprar una mercadería, no sé, traer, por ejemplo, lo que fue el tema de la pandemia, traer los desfibriladores y todos los aparatos médicos para armar una cama para cuidar una persona que estaba enferma de COVID, que todo el mundo andaba comprando, pero casi escondida para que no los requisaran los gobiernos y obviamente destinarlo a sus propios ciudadanos. Bueno, entonces uno, ante esa circunstancia muy particular, usted que representa, por ejemplo, un hospital y quiere comprar, no sé, pues, máquinas de rayos X y quiere preocuparse de cómo va a llegar, que va a llegar bien, que no va a llegar con los fusibles vencidos, bueno, tiene que establecer cláusulas de responsabilidad porque por regla general el vendedor no se hace responsable. Es el comprador el que se hace responsable y asume los riesgos de la operación. Pero si esta es una operación que puede ser millonaria y claramente una máquina de rayos X es carísima, bueno, usted tiene que poner cláusulas para efecto de eventualmente contratar un estudio jurídico en China para efecto de que responda el proveedor, en pocas palabras, el vendedor. Y ahí viene la parte de la parte más compleja, que es la segunda parte del trabajo para la prueba del próximo martes, que tienen que entregar, no es redactar un contrato de compraventa mercantil, es del contrato modelo que yo les entregué, determinar si están todos los elementos, si faltan elementos, cuáles son los elementos que faltan, y ahí obviamente, y después, que es la parte A, y después la parte B, es incorporar las cláusulas que ante determinadas circunstancias a ustedes les van a permitir proteger o dar garantía a su cliente, si es el que está importando acá en Chile, para efecto de que para dar un ejemplo, la responsabilidad del caso fortuito se traslade justamente a el vendedor y que mande otra máquina, si se hunde el barco, como vi en las noticias hoy en día, como unos piratas hundieron un buque carguero. Entonces, obviamente, esas circunstancias que son, uno podría decir, caso fortuito, fuerza mayor, ya, pero el caso fortuito, fuerza mayor, por regla general, es del comprador. Y me quedo yo con las manos cruzadas y obviamente tengo que pagar el $1.000.000 de la máquina de rayos X. No. O sea, hay que buscar, y esas son las cláusulas que ustedes tienen que incorporar, ¿ya? Y esas son las ideas que les doy. Sebastián, dígame, tiene la mano levantada. Hola, profe, bueno, a todos, tarde aún. Sí, le quería preguntar sobre, obviamente, el contrato que nos envió, los elementos que hemos dado hoy día, que ha hablado usted, pero principalmente sobre el precio. Si yo defino un precio, eh, tengo que desarrollar el precio con todo esto que se habló, ¿cierto? El de aduana, la internación, desaduanar o la garantía sobre el precio, ¿verdad? No solamente poner un valor y decir aquí está todo, sino que desarrollarlo un poco más. Y entiendo que desde el contrato tenemos que incorporar todas estas cláusulas que garantizan en el fondo a nuestro cliente haciendo la compra y asegurándonos al final, y eso es lo que entendí, ¿no? Mire, la operatoria, en términos simples, cuando uno importa, ¿ya? Usted tiene que, obviamente, determinar a su proveedor, que es el vendedor, ¿ya? Y ahí va a determinar justamente de acuerdo a su giro. Obviamente, si usted es comercializadora y distribuidora de carcasas o iPhone o elementos tecnológicos, entonces usted tiene que calcular el costo total de la importación, incluyendo el valor de la mercancía, los costos de transporte, seguro, aranceles, impuestos y todos los gastos asociados a traer el producto desde China para acá. Entonces, ahí viene justamente la determinación del valor CIF, que es el costo de la mercancía en el origen más el costo del transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Eso es cuando se habla, por ejemplo, de valor, el valor, o cuando tu proveedor, el vendedor, te dice, el chinito te dice,
¿cómo decir? ¿Precio vitrina o precio CIF? El precio valor CIF, CIF. Ese precio es, tú le estás diciéndole a tu proveedor que él se va a encargar de todo. En pocas palabras, de todo el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Y después solamente te deja a ti el último cacho, que es los gastos de internación, que se encarga la gente de aduana, y el transporte desde la aduana hasta tu bodega. Entonces, justamente que ahí viene justamente el recargo a ese precio, que viene justamente los aranceles o impuestos. Acá en Chile, uno tiene que determinar justamente en la práctica, ver el origen de uno trae los bienes. Por ejemplo, si uno viene con el producto que tú compraste en el extranjero, viene, por ejemplo, de Estados Unidos, inmediatamente por los tratados internacionales tú ya le puedes rebajar un 6%, que es sobre el valor, sí, sobre el valor ya del costo de haber comprado y traído a Chile hasta la aduana chilena, hasta el puerto chileno, porque la aduana está justamente ahí. Obviamente te sale 100 y tú ya le puedes rebajar 6 pesos. Entonces ya vamos en 94. Pero ahí tienes que aplicarle el IVA sobre la suma del CIF y el arancel. No, sí, es un tema, la fórmula, mira, la busqué y la googleé. La fórmula es costo total de importación, que es igual al valor CIF más arancel, entre paréntesis el 6% del CIF, más el IVA, que es el 19% sobre el CIF más el arancel, y los otros costos. Y eso te va a dar tu precio de venta. Y ahí tú tienes que ver, en cierta medida, una cosa sumamente importante. Te dice tu precio de venta. Y ahí sobre eso, tú tienes que determinar tu precio final, por ejemplo, diciendo, si mis costos de mantención, que es el arriendo, el personal, que son los honorarios, la luz, el agua, el gas, la logística, la distribución, la mantención, que tengo que obviamente mantener no sé, estoy empezando en productos marítimos que vienen congelados y tengo que tener una bodega con cadena de frío. Y eso me significa que el precio de venta final, después de esa fórmula, me dice, 100, pero ¿sabe qué? Con todos estos otros, para mantener mis costos, son 50. Tengo que agregarle a 150 pesos ese final. Y después de eso, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿cuántos productos a este precio yo tengo que vender para mantener los costos mensuales o proyectarme en cierta medida y esa es la venta? ¿Cuánto individualmente producto yo tengo que vender en el mes para efectivamente yo decir ya con esto yo tengo mi utilidad y cubro los gastos y los costos y más encima todo el proceso que está dentro de los gastos y los costos está dentro del proceso de la internación? Es así de complejo. Por eso cuando uno dice, puntualmente uno dice, lo que le daba, no, porque esto se lo decía en tributario, cuando yo iba a ver los zapatos de mi hija y decía 34.990 en Coloquí, unos zapatos bien bonitos de cuero y obviamente que son, pero a precio de oferta estaban a costo, sí, bueno, eso, a costo lo dejaban por precio de los descuentos, lo dejaban en 13.990. Y si usted se llevaba dos, eran 21.990. O sea, mucho menos que, obviamente, el valor de uno si es que no estuviéramos con la crisis económica y todo este asunto de que nadie está comprando, que está cayendo la producción, el consumo, etc. Entonces uno dice, ¿cuál es el verdadero valor? CIF, más costo, más arancel, más gastos para... O sea, todas esas son las preguntas, entonces uno dice al revés, y uno dice, me tiene que vender el valor, porque todo eso más o menos puede ser 5.000 pesos. Entonces, cuando te venden un producto a 13.990, que antes estaba a 34.990, uno dice, bueno, escucha ahí los economistas, no, si el mercado se autorregula. El mercado hace maravillas. Adam Smith, la mano invisible, se regula la oferta y la demanda y eso en el mercado es fantástico. Pero nosotros somos los consumidores. Entonces la pregunta del millón, ya, todos respetamos
la labor del emprendedor, porque también eso, también nosotros cuando seamos, o en este caso ustedes en el futuro, cuando sean profesionales, en el área de la abogacía, ustedes también van a ser emprendedores. Su marca y su empresa van a ser ustedes mismos. Entonces uno tiene que determinar el valor de su honorario en base a cuánto es lo que yo requiero para sustentar mi costo de vida, o el costo de vida que yo quiero. Es la misma pregunta que se hace justamente el emprendedor cuando tiene que traer un producto y decir, tengo que sacar del bolsillo X cantidad de dinero para comprar, y eso, más encima, internarlo, sumarle los costos de impuestos, arancel, el IVA, obviamente, la internación, desalojamiento, el transporte, etcétera. Y no solamente eso, sino que después, aterrizado eso en mi bodega, decir, ¿sabe qué? Mire, toda mi operación me significa 5.000 pesos. Y traer el producto me significó, con todo lo que le dije, 100 pesos. No me alcanza. Entonces, no sé, pues, ¿cuántos zapatos tengo que vender para llegar a 5.000? Y de eso es lo mínimo que yo requiero vender para mantenerme en el mercado. Pero yo quiero tener ganancia. La lógica de si yo quiero hacer un negocio es que yo no quiero solamente recibir para mantenerme, sino que también quiero tener una ganancia. Entonces, yo quiero tener una ganancia de 10.000. Entonces, yo ya no, y cada valor de zapato me vale 100 pesos. Entonces, tengo que traer 50, 100, tengo que traer 10 para tener 1.000, tengo que tener 50, vender 50 para tener 5.000, y tengo que vender 100 zapatos para tener los 10.000. Si yo no vendo los 10.000, mis proyecciones no se cumplen. Entonces tengo que yo readecuar, o sea, ¿qué digo? Entonces tengo que decir, ¿sabe qué? No me van a comprar los zapatos, y ahí tengo que ver el mercado. Si yo traigo unos zapatos que toda la gente lo está comprando en 50 y ahí me cuesta 100, el negocio no es bueno. Todas esas son las tratativas o las formas de regular en cierta medida el tema cuando uno tiene que hacer una venta. ¿Y dónde entra el abogado? El abogado, por regla general, cuando usted va a comprar zapatos, si va a comprar un par de zapatos, no es necesario. Pero a veces hay empresas que celebran contratos comerciales de electrónicos también, donde no solamente no traen 50 zapatos, sino ni 100 pares de zapatos, traen, no sé, pues, un container, 2 containers, 3 containers. Son el perfume. La otra vez que hablaba con alguien que experto, que instala estas maquinitas en los supermercados donde están vendiendo los perfumes. Y esa empresa es una empresa de unos indios que compran 500.000 dólares al mes en perfumes que van trayendo. Entonces uno dice, y usted sabe que los perfumes no solamente vienen en cajitas embaladas bonitas para la venta, sino que son cristales. ¿Y qué pasa si en el transporte, como usted ve en el supermercado, perdón, en el counter cuando va a viajar, a los gallos que te despidieron, creo, en Argentina, que agarraban la maleta y la tiraban y se hacía tira todo lo que contenía la maleta? O sea, ahora, ¿usted va a poder vender ese producto quebrado, magullado? No. Entonces, ahí viene justamente cuando se hacen compras millonarias, vienen los contratos. Y ahí viene la responsabilidad, que es lo que vamos a justamente, le da las luces a ustedes de establecer cláusulas para establecer, obviamente, contratar quizá un seguro. O sea, ustedes pueden poner dentro de un contrato de algún grupo, decir, sugerir, dependiendo de que como queda abierto la cosa la cosa que va a ser objeto de la compraventa, decir, bueno, acá es necesario también tomar un seguro. Entonces usted yo voy a ver cómo usted pone una cláusula y quién se obliga a poner la cláusula a pagar la prima de seguro por la responsabilidad en caso de, y obviamente por el razonamiento. ¿Por qué por esa cláusula? Porque usted quiere traspasar la responsabilidad del que tiene el comprador, que se hace responsable de la pérdida. Bueno, se la quiere traspasar justamente al vendedor. O en la negociación, en la tratativa, usted puede pensar, no sabe qué, y eso va a demostrar en cierta medida lineamientos en la forma en que ustedes se presentan a la negociación, por si acaso. Esto también es bastante útil para saber ustedes, para determinar sus perfiles, por si acaso. Porque hay personas que son más confrontacionales en la negociación y hacen una negociación dura. Yo compro y yo pongo la plata y tú te obligas y me tienes que cumplir. Pero también hay otras personas que buscan el punto intermedio, por ejemplo, establecer un seguro que te va a resguardar, no solamente da tranquilidad al vendedor, sino también al comprador. Porque al final de cuentas, si no llega a mi mercadería, yo no
no perdí con el tema, sino que me compensan el seguro y el vendedor vendió. O sea, todas las partes salieron ganando. Ahora, obviamente, contratar un seguro aumenta el valor del precio. Ese es como el razonamiento que le estoy pidiendo que ustedes determinen al analizar el contrato de compra-venta mercantil que les puse, si cumple, está completo, claramente no está completo, qué es lo que le falta, cuáles son los elementos mínimos y cuáles son las cláusulas que ustedes sugerirían de acuerdo a, no sé, si ustedes quieren importar perfumes, estas son las cosas que ustedes quieren dejar resguardadas para que su negocio o su cliente no sufra una pérdida. ¿Se imaginan que su cliente eventualmente invirtió $1.000.000 y perdió todo en un ciclón, en un monzón en el recurso pasando por el Atlántico? eh, entonces te va a decir, oye, me pasó esto, no, que yo debía haberte sugerido toda la cuestión, y te va a quedar mirando el cliente así como, eh, gracias, pues para eso era el que te había contratado como abogado, para que tú fueras mi Pepe Grillo. O sea, uno podrá decir, bueno, pues yo no estoy para ser asesor comercial. Bueno, pues si uno no quiere ganar más lucas como abogado, uno tiene que transformarse y entender el negocio de su cliente. Entonces, el abogado está un paso más adelante. Por lo menos si si tu cliente no lo hace, en pocas palabras, porque es tosudo, y me pasó, ojo, me pasó a mí en la práctica, por si acaso. Una cuestión acá puntual, o sea, no con un tema comercial. Yo anticipé un asunto, un problema en una declaración de impuestos para un cliente, y este cliente, después yo estaba escuchando en una conversación, estaba en la call, pero no me presenté, el gallo no sabía, y ahí escucho, no, si Sergio nunca nos dijo que esto iba a pasar y toda la cuestión acá. Voy buscando el correo electrónico donde 6, 7 meses atrás le había dicho, ¿sabes qué, viejito? Si tú no regulas y arreglas toda esta situación, va a pasar esto en tu declaración porque no va a estar la información en la inspección del trabajo y menos en el servicio de impuesto interno, y por consiguiente no voy a poder calzar y hacer la declaración de impuestos y te van a multar. Mientras estaba terminando la conversación, yo estaba buscando el correo, se lo mando, y ahí después como que este cliente quedó como, ups, Sergio sí lo había dicho, sí se había anticipado. Entonces, antes de hacer cualquier metida de pata, ahora me llama. Y obviamente con eso yo mantengo mi cliente contento, y mi cliente todos los meses me mantiene contento a mí, pagándome mis honorarios correspondientes. Y a veces ni siquiera puede pasar un mes sin que me llame, pero porque lo tengo todo controlado. Eso es como lo que les estoy diciendo, que más o menos como un consejo. ¿Les queda más o menos claro para el tema del trabajo del próximo martes? Ojo, no hay clases el próximo martes. La idea es justamente que ustedes entreguen a las 10 de la noche plazo, para efectos justamente de estar el tema de ahí sus grupos, y lo mandan electrónicamente al correo del cloud, por si acaso. Sí, señor Stipilkovich. Sí, profesor y compañero, buenas tardes. Respecto del seguro asociado a una importación, en el costo CIF ya estaría comprendido un seguro mínimo. Mi pregunta es si debemos considerar otros ítems como el seguro de casco, el seguro de avería, y otro. El seguro de responsabilidad tiene una cláusula especial. No sé si están todos las cláusulas especificadas en los documentos, porque le voy a ser sincero, no he leído todos los documentos que usted ha subido al portal, pero tenemos que hacer un análisis lo más detallado. Por ejemplo, la cláusula de subrogación de parte de la compañía aseguradora para perseguir a quien le cabe responsabilidad. Eso debemos buscar todo lo que hacer como una asesoría integral. Roberto, usted juegue. Usted simplemente proyéctese su grupo que tiene un cliente y usted quiere dejarlo resguardado. Entonces, lo primero que tiene que determinar, por ejemplo, es en este ejercicio, es a qué se dedica su cliente. O sea, porque obviamente la compraventa mercantil, si usted no quiere meterse la pata a los caballos, la idea es justamente esto, es que usted se meta la pata a los caballos, le dé hambre, investigue más, y obviamente al investigar más usted va a conocer mucha más información. Pero la compraventa mercantil es pura y simple. La compraventa mercantil, yo voy
acá, por ejemplo, a una tienda, voy a Zara, y yo ya estoy haciendo una compraventa mercantil, pura y simple. Y no me he calentado para nada, en el sentido de, obviamente, y compro como mayorista y vendo minorista y mayorista, no sé. Y ahí solamente me voy a resguardar con la respectiva factura o la carta de porte para efectos de traslado de las mercaderías a nivel nacional. Nada más que eso que tiene que llevar el transportista. Pero súper simple. Pero cuando ya estamos hablando Sí, de que si usted es abogado de me Sara, gusta la idea de ¿perdón? meterme las patas a los caballos, profesor, conocer ¿Sí? un empresario que quiera poner lucas en un negocio y que lo contrate a uno, darle buenos resultados para poder proyectarse y darse a conocer. Es que esa es la idea. O sea, y eso es lo rico de la práctica. O sea, el martes pasado estaba en una ceremonia y lo conversaba esto con la secretaria de estudio, con Alejandra, y me decía que buena, porque obviamente, por ejemplo, lo que uno hace como profesor es hacerte la bajada nomás como del libro, del artículo. Acá yo quiero que ustedes por lo menos se imbuyan un poco en algo que, ojo, eh, el colega que era este fiscal que salió de la fiscalía de los Tortegui traía corbata y vendía corbata. O sea, como el tema viejo, no porque usted uno puede tener un montón de giros, o sea, usted como abogado teniendo y después, no sé, pues se mete el área financiera y se mete, le sigue gustando más el área económica, hace un MBA y comienza a desarrollar un negocio y donde no solamente usted dirige el negocio, sino que también más encima usted como abogado se resguarda de que su negocio les vaya bien. O sea, se está ahorrando el abogado. O sea, si usted es como, con esto usted, esto es como la base donde eventualmente un ingeniero comercial va a estar mirando, va a decir compraventa. ¿Qué hace el ingeniero comercial? Oye, sabes que mira, esto es demasiado leguleyo, el tema puntual, pero después los ingenieros simplemente les interesa es hacer el negocio, traer el tema, vender y que haya las menos manos metidas de los abogados, porque los abogados siempre se demoran en redactar los contratos, en mandar, en cambiar la cláusula y todo el tema. ¿Ya? Obviamente en la compraventa común y corriente, en el giro rápido, esto no se hace porque obviamente esto se entrabaría toda la circulación de la libre circulación de los bienes. Yo lo que estoy diciendo es, ¿y qué pasa si usted, por ejemplo, no tiene estos conocimientos y no tiene garantías de que su proveedor, por ejemplo, le responda, le manda y tú ya le traspasaste el $1.000.000 y estás esperando supuestamente que te llegue la mercadería a Valparaíso o a San Antonio y el tema no te llegó y después tú lo estás llamando y no te contesta? Chinito no contesta, no contesta. O sea, bueno, para eso las cosas quedan en papel. Para eso son los contratos. ¿Ya? En términos cortos, la compraventa mercantil es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Y eso lo dice el 1793 del Código Civil. La compraventa mercantil solo puede recaer sobre cosas muebles, corporales, no corporales o incorporales y es consensual, por si acaso. Y esos son los elementos mínimos de la compraventa pura y simple. ¿Ya? Y aquí comenzamos justamente a cambiar un poquito las clasificaciones. Compraventa a la vista es aquella en que la cosa vendida puede verse y examinarse en el momento del contrato. El ejemplo más puro y simple, usted va a cualquier tienda, agarra la camisa, le gustó, pasa por caja y se la lleva. Eso es compraventa a la vista. Y aquí, porque es aquella en que la cosa vendida puede verse y examinarse en el momento del contrato. O sea, usted compra y se la lleva inmediatamente. Por eso la compraventa es un contrato muy eficiente, muy rápido. Simplemente a la vista, que es una clasificación interna, se indica solo a cosa vendida y el precio, pero no hay modalidades. Y obviamente a la vista con reserva de la prueba, se vende una cosa sujeta a la condición de que el comprador compruebe sus cualidades. Solo se obliga el proponente, en pocas palabras, el vendedor. Y esto pasa justamente cuando uno va a determinadas
invitaciones donde el vendedor quiere promocionar su producto, pasa justamente, por ejemplo, en el tema del vino, y esta es una nueva viña que quieren promocionar. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? Te da a degustar, hace una cata. Y obviamente, si a ti te gusta, tú compras. Si no te gusta, no compras. Eso es una venta a la vista con reserva de la prueba. Es como, por ejemplo, lo mismo podría pasar, por ejemplo, en el tema cuando hacen, las chiquillas se den el tema, que uno cuando va a comprarse ropa se pone el traje de baño, el bikini, obviamente primero se lo prueba y obviamente le gusta o no. ¿Qué ocurre? Justamente con algunas personas que traen ropa que antes se podía hacer bastantes cosas trayendo de Miami y otras afuera, que era el matute, verían las amigas, no que se probaban, se la llevaban lo que les gustaba, se lo probaban y transferían. Y si no les gustaba, lo devolvían. Eso es, en cierta medida, con reserva de prueba, por si acaso. En el caso de las mercaderías, o cuando ocurre justamente un producto y se compró, ojo, las normas del 131 del Código de Comercio, no estaba tan alejado de las normas del Código de Comercio, me equivoqué, por de artículo nomás, pero justamente da un plazo de 3 días. Obviamente solo se obliga al proponente y hay un plazo de 3 días para yo manifestar si estoy de acuerdo, probé el producto, me gustó, lo compro o lo devuelvo. Eso también puede ser, por ejemplo, bueno, por eso en la práctica, por ejemplo, puede ocurrir justamente con un automóvil, un camión, obviamente una máquina, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el vendedor para no correr el riesgo de que se use y después se devuelva? Es que te invita, y obviamente uno va, por ejemplo, cuando uno compra un auto, uno le pide, obviamente, hacer un test driver, obviamente, para conducirlo, y si te gusta la conducción, la suspensión, la autonomía, la parte eléctrica, no es solamente sentarse y verse, no, no, ahora te permiten conducirlo, y para eso tienen automóviles para hacer el test driver. Es para evitar justamente de que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Déjame usarlo para ver cómo está. Que podría ocurrir. Imagínense un comprador importante que me interesa, oye, ¿sabes qué? Las cargas y todo el tema. Acá en Chile funciona un poquito más, en el mundo afuera las cosas funcionan de una manera distinta a Chile. Entonces, para poder en cierta medida, en el punto de vista comercial, tratar de que la venta no se obstaculice, están los famosos test drivers, en el caso de los automóviles, los camiones, y obviamente la prueba obviamente del producto. Imagínense ya, este perfume, lo mismo, usted va a comprar un perfume y tienen test donde ahí usted huele y cuando le ven, dice, me gustó este, le sacan la caja selladita y se la entregan. Usted probó antes de comprar, ¿ya? Se puede determinar el precio, se puede determinar por las partes, por un tercero, por lo que ofrezcan otros que no lo hacen, que ahí estaríamos hablando de venta al precio corriente de plaza del día y lugar de la entrega, y supuesto que la mercadería haya sido entregada. La fórmula más simple de determinar el precio, obviamente por la consensualidad y la bilateralidad del contrato, es por las partes. Pero cuando es determinado por un tercero o porque lo ofrezcan otros, ¿ya? Ahí obviamente viene la determinación que es al corriente, o sea, en pocas palabras, usted nos fijó que esto iba a costar $1.000. Entonces, usted ve que al precio de venta corriente de la plaza, eso es a $800. Bueno, se entiende que usted tiene que pagar $800 y obviamente el lugar de entrega será en el domicilio, obviamente de donde se determine que esté su bodega. Por eso es muy importante dónde tiene que establecer la entrega, por si acaso. Son también temas importantes a determinar. Si se dan cuenta, estaba hablando de varios elementos que tiene que usted revisar en el contrato que le mandé. Los riesgos de la cosa vendida. Quien corre el riesgo es quien soporta la pérdida o deterioro de la cosa vendida y quien sus aumentos o mejoras ocurridos en la celebración del contrato y el cumplimiento de las obligaciones, de la obligación del vendedor de entregarla. En este caso, por ejemplo, el riesgo de la cosa vendida siempre es del comprador. Y el que soporta, por ejemplo, que
esto me acuerdo me lo pasaron me acuerdo de la clase de civil, cuando el profesor decía, bueno, yo te vendo una vaca, yo compré una vaca, pero justamente la vaca venía preñada. La ganancia es del comprador. Quien tenía que haber sabido que la vaca estaba preñada era el vendedor. Y ahí establecer efectivamente, si entonces yo como comprador compré en 100, pero me llevo un pequeño premio justamente que nació un ternero y obviamente ahora ya son 150. Esa es mi ganancia. Por eso el riesgo de la especie o cuerpo cierto siempre es del comprador. Lo dice el 1820 del Código Civil y el 142 del Código de Comercio. Y especie o cuerpo cierto, la definición que nos da el Código Civil es que es la cosa determinada por su especie o individuo. En pocas palabras, si yo como vendedor vendo la vaca sin saber haber averiguado si estaba preñada o no estaba preñada, obviamente eso ya es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando después, obviamente, la pérdida, deterioro o aumentos o los beneficios, las mejoras, me las llevo yo. Yo ya pagué por una vaca. Lo que tenía adentro era otra cosa. Ahora, hay excepciones, que el riesgo lo soporta el vendedor cuando se estipula en el contrato, ¿ya? Pérdida o deterioro ocurrido por fraude o culpa del vendedor o por vicio interno de la cosa. Pensemos todo lo contrario. No venía con un ternero, venía obviamente con cálculo y la vaca al momento dado venía enferma. Obviamente ahí hay vicios, ¿ya? Por eso cuando uno va en el campo y compra a gran cantidad, va siempre el agrónomo va con el veterinario y pide la ficha para saber si están la vacuna, el tipo de alimentación, y ahí se compran la cantidad de cabezas de ganado que después pasan al matadero para efecto del proceso, obviamente, para que le llegue a usted su merecido pedazo de carne en un asado, ¿ya? El caso fortuito, lo que les decía justamente al tema de trasladar un producto desde cualquier parte, ¿ya? Ahí, el caso fortuito, la mora de la entrega o la culpa en la entrega hace responsable al vendedor, salvo que usted estipule de contrario, que el caso fortuito que no será responsable del caso fortuito. Y ahí entramos justamente en algunas circunstancias de los contratos, ya que cuando uno compra, no sé, un producto electrónico, un computador, un Mac, un iPhone, un smartphone, si uno lee la letra chica en cuanto a los temas de las garantías, viene justamente que son cláusulas generales y uno dice, bueno, entramos a lo que hablaba en las clases introductorias, las famosas cláusulas abusivas que se tienen que por no escritas. Otro caso, del caso fortuito, que hace que el vendedor sea responsable, que el objeto vendido que no se dé cuerpo cierto y determinado, que no sea de cuerpo cierto y determinado, ¿ya? Obviamente porque no se puede individualizar. Y al no poder individualizarse, yo como comprador tampoco lo sé, entonces estoy a la espera. Entonces, obviamente, mi responsabilidad del vendedor es entregar la cosa como corresponde. Perfeccionamiento está sujeto a un plazo o condición que no se ha cumplido y si una de las cosas vendidas perece fortuitamente las obligaciones alternativas. Se dan cuenta que aquí comenzamos a ver en cuanto a las obligaciones, y ahí hay un texto que yo le subí que habla justamente de las obligaciones o las responsabilidades tanto de comprador como vendedor. Y ahí vienen justamente las estipulaciones, las cláusulas importantes de quién se hace responsable, quién no, si el producto, por ejemplo, no sé, es un software, puede también haber una cláusula de confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso va a ser muy importante perdón, de la compraventa para su determinación qué es el producto, la cosa que usted va a querer vender. Y el giro, obviamente. Obligaciones y derechos de las partes. Las obligaciones del vendedor. En primer lugar, entregar la cosa, ¿ya? Y ahí viene justamente la interrogante. Momento y lugar de la entrega. Si la compraventa es pura y simple, al momento de recibirla, yo pago el importe inmediatamente, o sea, a la vista. Yo ya la revisé, me gustó, me la llevo, la pago. Obviamente también se puede pactar que obviamente el momento y la entrega sea diferida. Y eso porque obviamente puede que la compraventa sea a prueba. Ya vimos que el plazo es de 3 días. Pero ¿cómo puede hacerse la entrega? Enviando las mercaderías en primer lugar. Transferencia del conocimiento, carta de porte, la factura. O sea, porque esos documentos son representativos de tanta mercadería,
quién las vende, quién las compra, para dónde va, qué es el destino, por si acaso. Por eso es importante, a lo menos, en lo que es las compraventas mercantiles en la práctica, sean en cierta medida subsumido a nivel nacional a que las personas van con su guía de despacho y con la factura. Y eso es suficiente para entender que hubo una compraventa mercantil, ¿ya? Obviamente la carta de porte ya cuando uno trae cosas más de afuera. Fijación de su marca hecha en las mercaderías. En pocas palabras, ¿sabe qué? Me gustaron estas 100 cabezas de ganado. Este es el logo de mi hacienda. Así como yo soy un ganadero, este es la Z del zorro. Así como, pa, a fuego, todas esas 50 vacas marcadas con la Z, ahí esas son las mías. Y obviamente están individualizadas. Así de simple. No sé, ahí las risas, no sé de qué se están figurando, pero en la práctica cuando uno hace la compraventa mercantil de bienes muebles como ganado, uno hace justamente el marcaje de las marcas en la práctica. Y por eso después las separan y uno llega y con el transporte las carga y se las lleva. Pero ahí veía las risas así como, no sé qué se están imaginando con el marcaje. Pero bueno, ahí para de la gente ahí cochinona, no sé. Otro medio autorizado por las costumbres, por los usos. Ahí obviamente tenemos ejemplos como el endoso del certificado de depósito, del vale de prenda, entrega de la llave local. La más conocida es cuando uno compra el derecho de llave. En pocas palabras, te entregan la llave del local y eso es simbólico, ¿ya? Y eso es con eso es suficiente para entender si yo tengo las llaves del local, es que hay un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, etcétera, 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 ¿ya? Obligación de saneamiento de la evicción y de los vicios ocultos, que es los famosos los vicios reeditorios. Obviamente, si el vendedor, como le decía, la regla general de las compraventas mercantiles es que es el comprador que se hace responsable y que soporta justamente la pérdida o el deterioro. Esto pasa muchas veces cuando uno compra productos marinos, productos alimenticios, ¿ya? Imagínese usted que va al mercado, compra 20 kilos de chorito, los limpia, los lava, todo el asunto, se ven sumamente bonitos, pero después comienza a servirlo y al abrirse, ve que muchos ni siquiera hay choritos, sino que son pura tierra o los sacaron y estaban con fango, con lodo, hediondo, todo el asunto. Bueno, obviamente ahí hay un vicio reditorio, ¿cierto? O usted, como dice el clásico ejemplo que dice el profesor de civil, compré unas lámparas de plata y resulta que me llegaron de plaqué, ¿ya? Son los clásicos ejemplos. Obviamente, si, y ahí viene la importancia de dejar las cosas por escrito. En pocas palabras, y eso las facturas, ojo, no lo dicen. Las facturas siempre te dicen, mercadería son, no sé, 3.000 fardos de ropa, pero usted no sabe cómo viene la ropa. Entonces, claramente tiene que haber un detalle de la importación o de la compra que usted está haciendo, ¿ya? En qué calidad, en qué estado. Otra obligación que tiene justamente el vendedor es entregar la factura, que eso está claro, incluso acá en Chile tiene su trastienda del punto de vista tributario, por si acaso. Y la factura es un resumen escrito del contrato de compraventa que otorga el vendedor al comprador, que deja constancia de la mercadería vendida y de su precio. Pero en términos simples, los elementos que ponen solamente son el vendedor, fábrica de zapatos. ¿Qué es lo que se vende? 5.000 pares de zapatos. ¿Quién los compra? Fábrica de zapatos, o no, casa de venta de zapatos, los zapatos hediondos, punto. Obviamente precio por los 5.000 pares de zapatos, no sé, $200.000. Esos son los elementos. Se subsume que hay un contrato donde de todo lo que yo le mandé debería estar ahí. Obviamente la factura no es así. Y la ventaja de la factura es que como es un título de crédito, la cuarta copia de usted es cedible, esencialmente. Si usted entrega la cuarta copia en la práctica y usted recibe 20 millones de pesos, es porque está transando mercadería y la persona que tiene esa copia a su vez la puede factorizar y a su vez la puede volver de nuevo a vender y la persona que tenga exige obviamente que le lleguen los 5.000 pares de zapatos. Eso es lo que representa la factura, por si acaso, como título.
La responsabilidad del vendedor por pérdida o deterioro de la mercadería vendida. El vendedor por regla general está exento y ahí si se exige del comprador en el acto de la entrega el reconocimiento íntegro de la calidad y cantidad de la mercadería. O sea, el vendedor yo quedo libre de polvo y paja, obviamente cuando en el acto de la entrega el reconocimiento yo hago inmediatamente, reviso mi mercadería. Si el comprador hubiera examinado las mercaderías vendidas al tiempo de la entrega y las recibe sin protesta de calidad o cantidad, y ahí dice el Código de Comercio que son 8 días, y la ley de facturas también, por si acaso. Yo recibo, llega a mi bodega la factura con todas las mercaderías, y si yo no digo nada dentro de los 8 días, se entiende que ya acepté, revisé y estoy conforme, por si acaso. También, si las mercaderías están enfardadas, creo que pasa justamente a veces con la ropa, pero el comprador, habiéndose reservado el derecho a examinarla, deja de transcurrir los 3 días inmediatos sin hacerlo. Y ahí es negligencia justamente del comprador de no revisar el producto que haya llegado conforme. Por eso es muy importante incluso cuando uno te llega eh, algún producto de Amazon a tu casa, AliExpress, bueno, las otras tiendas, Chain, Temu, todo ese asunto, y resulta ser de que tú la revisas y no, déjenla en la casa. Y lo que yo sé, por eso se preocupan mucho de sacar una fotografía que tú la recibas, porque con eso estás efectivamente cumpliendo con la entrega, que está dentro de los contratos, cuando usted dice en el cuadrito de acepto los términos y condiciones de, obviamente ellos se hacen responsables hasta la entrega. Obviamente también responde de la postventa, porque obviamente ellos pasa muchas veces en los condominios, acá donde yo vivo pasa que muchas veces después están por el chat del condominio diciendo, oye, ¿sabe qué? Llegó, pero me dice que lo dejaron, pero no me dejaron nada. No, sí, se equivocaron de la casa, está acá. Obviamente, esa forma de controlar, porque también la distribución acá en Chile es pésima y la postventa también es mala. Roberto, cuénteme. Profesor, estoy recordando de las clases, el profesor Benavente de Derecho Económico nos enseñaba del respecto de los Incoterms. ¿Ya? Aplican, hay unas cláusulas, o sea, hay unos términos generales por categoría del seguro o sea, no, por la cobertura de los riesgos que asumen el vendedor. Entonces, mi pregunta es, en todos los casos de importación, Usted está ¿se hablando aplican de los los Incoterms. ¿De eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? En todos los casos de importación, aunque uno no los mencione en el contrato, estarían Sí, comprendidos. los Incoterms son conjuntos de reglas internacionales donde establecen responsabilidad y obligaciones tanto de comprador y vendedor, por si acaso las compraventas, pero eso tiene que ver justamente con los temas de las compraventas internacionales. Sí, esos Sí, hay tratados, por si acaso. Eso cuando en las clases les ponía justamente en los temas de transporte, en el tema de en transporte aéreo, transporte marítimo, de ahí comenzaron a salir justamente todas esas normas que después estaban en los temas de la UNIDRE, no me acuerdo de la cuestión, son siglas, por si acaso son muy, muy largas, y sí, son reglas generales a nivel internacional que se tienen que respetar, por si acaso. ya, muchas gracias. Sí. Pero espérate, dentro de las mismas reglas, eso también lo estaba revisando, los Incoterms, por si acaso, porque tenía un texto abierto sobre eso, tiene reglas para la entrega de la mercancía, transferencia de los riesgos, distribución de los costos, trámite de documentos aduaneros, pero eso son reglas comunes para todos los países, tanto del Estado emisor como del Estado receptor. Son reglas comunes, o sea, reglas básicas, mínimas. Y eso es para dar seguridad al tráfico comercial, por si acaso. ¿Ya? Por último, obligaciones del comprador, en primer lugar, el pago del precio en la época y lugar del pago. El término más simple y puro simple, yo llegué a la tienda de Mac, me gustó el iPhone
el último, el 21 que salió ayer, fui y me lo compro. Nadie se queda, todos quedan pensando, llegó un iPhone 21, ¿no? Obviamente, bueno, época y lugar de pago. Ahora, también puede ser de que quiero que me lo despachen, porque lo compro por internet. Y claramente al momento dado, cuando uno va poniendo los datos en los datos de compra, donde tienen que enviarlo, es justamente lo que se está obligando la otra parte, justamente, y me van a cobrar, no, ¿sabe qué? Usted que vive en Colina, eso sale 5.990 el despacho. Bueno, ahí estoy fijando justamente, no solamente voy a pagar el precio, sino que también se está obligando el vendedor a entregármelo en la época convenida del despacho, en el lugar que está determinado. Y eso no estaba en la compraventa, lo incorporamos nosotros. Y eso me recargan a mí un poco más el precio del transporte por las lejanías, porque si fuese dentro de las comunas dentro de la ciudad de Santiago, obviamente sale sin costo. Pero como yo vivo en periferia, me recargan 5.990 cualquier cosa que me traigan, por si acaso. Y es como en la práctica. Y por último, derechos del vendedor por falta de pago, que obviamente que la importancia, si yo soy, imagínense, usted ahora al revés, yo soy el exportador. Pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Derecho de retención de las mercaderías que están en su poder hasta el total pago del precio y los intereses correspondientes. O sea, yo imagínense, vendí, no sé, me gustó el tema de las vacas. Vendí 50 vacas, pero también el tema no eran 50, eran 100. Entonces yo no le voy a mandar las otras restantes 50 hasta que usted no me pague. Entonces yo lo que pido es solicito la rescisión de la venta con iniciación de perjuicio o el pago del precio con intereses legales. ¿Ya? Lo otro, puedo venderlas por medio de martillero a cuenta del vendedor, incluso los gastos de traslación de las mercaderías al depósito y su conservación. O sea, yo digo, ¿sabe qué? Ok, tú no me pagaste el importe por las 100. Yo simplemente las llevo al martillero, las subo arriba del camión, las llevo al matadero, las vendo con el martillero al precio que sale, a tu costo, y yo después simplemente te recibo la platita, y la diferencia de lo que me falta por las otras 50 y por el total de las 100, te las cobro a través de iniciación de perjuicio. Eso es la práctica, por si acaso. ¿Ya? Y esto es la compraventa mercantil, mis estimados futuros colegas. ¿Ya? Así que, en cierta medida, con estos elementos, más las otras cosas que le he socializado, espero que, y las explicaciones, para el próximo martes, le vuelvo a decir, no quiero que me redacten un contrato, quiero que de lo que yo les mandé, ustedes lo mejoren. Y eso es porque con el trabajo autónomo, y más los elementos que se le han socializado y lo que ustedes pueden encontrar, van a entender la dinámica de la práctica de hacer un contrato y de ver todas las aristas que pudiesen tener que abordar en caso de un negocio, que no solamente lo van a hacer como asesores, sino que también eventualmente ustedes, porque conozco un montón de colegas que ya están así de la carrera y se dedican a otra cosa, porque da más plata, en cierta medida. Entonces, obviamente, aquí estamos el elemento entrando en lo que es lo que más me gusta, hacer las cosas más entretenidas, los temas prácticos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Felicitaciones, profesor, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes, así que los espero, sus trabajos, no los espero en clase porque no va a haber clases, sino que tienen que entregarme, obviamente, sus trabajos esa fecha hasta las 10 de la noche, por si acaso, sigan las reglas y sigan la rúbrica. Acuérdense que la rúbrica, por cada elemento de sus trabajos, tiene puntuación, ¿ya? Y lo más importante, por favor, todos tienen que estar en algún grupo. Y aquellos que no, bueno, obviamente yo fijaré una fecha para efectos de interrogarle de todas las cosas en su momento oportuno. ¿Ya? Que descansen, buen fin de semana y en la próxima Igualmente. semana, claro, ya nos vemos y merecido descanso porque obviamente la semana siguiente hay receso. Para todas las actividades académicas y administrativas, la universidad va a estar cerrada entre el 21 y el 25, así que nos estamos viendo el martes 28, 29 parece que nos vamos a ver. Ahí, por ahí nos 28. vemos. ¿Ya? 29. 29. 29. Ahí nos vemos de nuevo y obviamente retomamos con otro contrato que vamos a comenzar a trabajar, que en una de esas va a ser el de transporte.
¿Ya? Me gustó eso. Vamos a Enhorabuena. ¿Ya? Así Muchas que, gracias. Profe, entonces los clase principios- online la otra semana no hay. no, sí, de veras que nos vemos el próximo viernes. Sí, gracias Marjorie. Gracias a su compañera. Ahí tenemos clases, sí, el próximo martes online. Sí. Sí, tiene razón. No Ya te me pongas estaba creativa, anticipando las Marjorie. vacaciones. Ya te vale, Marjorie. Vamos a pensar si tiene algún premio. Ahí. Ya. Íbamos Cuídense, tan bien. descansen. Chao. Chao, profesor. Chao, Chao, chiquillos. chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao, buen Buenas descanso. noches. Chao. Enhorabuena por el descanso. Igual, merecido. Profe, o se la